Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver un poco la teoría de los transformadores y también de los transformadores trifásicos, pero todo muy brevemente y explicado de una forma bastante sencilla para que se pueda entender antes de empezar con los ejercicios. Entonces, ¿qué es un transformador? ¿Y por qué lo necesitamos? Un transformador es una máquina eléctrica que se usa para aumentar o disminuir la tensión de la electricidad que se produce y se consume. Es decir, la electricidad se produce en centrales eléctricas de ciclo combinado o hidroeléctricas, de carbón, de petróleo, bueno, ya lo sabéis. Y entonces ahí las máquinas, las turbinas que la producen, lo hacen a una determinada tensión, que normalmente podría ser de 30 kilovoltios, una tensión media. Depende de qué tipo de central estemos hablando, pero bueno, alrededor de 30 kilovoltios. Ok, pues nada que consuma en nuestra casa consume a 30 kilovoltios. Nosotros usamos en España, por ejemplo, 220 voltios. Y además, esa electricidad no se produce al lado de casa, hay que transportarla desde donde esté la central eléctrica hasta las ciudades o donde se vaya a consumir. Vale, pues hay que modificar esa tensión. ¿Por qué? Porque en el transporte, por ejemplo, hay que hacerlo a través de cables y sabemos que los cables tienen pérdidas con esta fórmula. O sea, los cables pierden una potencia que se relaciona con la intensidad al cuadrado por la resistencia del cable. Y la resistencia del cable depende del material que está hecho y de la distancia. Pero claro, las centrales eléctricas están muy lejos de las ciudades, que es donde se consume la mayoría de la electricidad. Esa distancia es muy larga. Entonces, las pérdidas, la resistencia es un valor considerable, por lo que habría que disminuir la intensidad. La resistencia no la podemos disminuir, porque la distancia entre un sitio y otro es la que es, y el material que usamos es el que es. Solo podemos disminuir la intensidad. ¿Eso cómo se hace? Pues tenemos la relación de la potencia que queremos transmitir, que es la tensión por la intensidad. Si queremos disminuir la intensidad, hay que subir la tensión. ¿Cómo se sube la tensión? Pues con un transformador. Entonces, después de las centrales de producción de electricidad, se colocan transformadores que aumentan mucho la tensión a valores cercanos a 400 kilovoltios y disminuyen la intensidad para disminuir las pérdidas en la red de transporte. Pero claro, cuando esa electricidad llega al sitio donde queremos consumirla, ¿qué hacemos nosotros con 400 kilovoltios? Eso no lo podemos usar, además es súper peligroso, tanta tensión. Pues colocamos otro transformador para disminuir esa tensión y, bueno, claro, obviamente ya tenemos que aumentar la intensidad porque, por lo mismo, la fórmula esta en la que si disminuimos la tensión, pues ya nos aumenta la intensidad. Y con esa tensión que ya sí podemos usar en nuestras casas o en las industrias, pues conectamos cargas a 220 voltios o a 400 voltios trifásicos, por ejemplo. Vale, pues entonces, ¿qué es un transformador y cómo se produce este cambio en la tensión? Pues un transformador básicamente es una máquina eléctrica formada por láminas de hierro, que son estas dibujadas así en forma rectangular, y se denomina núcleo. Está formado por varias láminas de hierro porque si fuera macizo las pérdidas serían mayores. Habría corrientes que se traspasaran de un lado a otro y las pérdidas en el hierro serían mayores. Entonces, al hacerlo en láminas, como que se segmenta el circuito y las corrientes que circulen, bueno, pues estarán más contenidas y las pérdidas serán menores. Ese es el núcleo y se hace de hierro, que en principio es un mal conductor de la electricidad, ofrece mucha resistencia. Y luego a ese hierro se arrolla, se le dan vueltas a un hilo de cobre que se denomina devanados. Y hay uno en un lado que se llama el devanado primario y otro en el otro lado, que es el secundario. Y con esto se hace la transformación de tensión. Es decir, si conectamos aquí una tensión, circula una corriente y al ser una bobina se induce un campo electromagnético. Este campo electromagnético que se genera aquí induce otro aquí
y este campo electromagnético genera una corriente en el otro devanado. Entonces, al conectar aquí una carga, se cierra el circuito y se genera una corriente. Pero claro, los valores de aquí no son los mismos de aquí. ¿Por qué? Porque la tensión va directamente relacionada con el número de vueltas del arrollamiento. Es decir, si aquí tenemos más vueltas en el primario que en el secundario, la tensión será mayor en el primario que en el secundario. Y de ahí la transformación. Por eso se denomina a la relación de transformación la relación entre el número de vueltas del primario y del secundario. Ejemplo, si conectamos en el primario 1000 voltios y le hemos dado 100 vueltas a la bobina de cobre, si en el secundario tenemos solo 50 vueltas, es decir, la mitad, pues ya no tendremos aquí 1000 voltios, tendremos la mitad también, 500. Y nos habrá aumentado la intensidad en la misma proporción, multiplicada por 2. Porque la potencia sí que se conserva, es decir, la potencia que tengamos aquí será la misma aquí, pero habremos modificado los valores de tensión y de intensidad. Estas máquinas eléctricas, los transformadores, son muy eficientes, por eso podemos colocarlos para el transporte de electricidad y en otras muchas aplicaciones porque no contienen partes móviles. Simplemente lo que hacen es generar campos electromagnéticos, pero no hay nada que se mueva, no hay nada que vibre, no hay nada que haga ruido, aparte de las vibraciones que el propio campo electromagnético genere. Entonces, las pérdidas que se producen son muy pocas. Las pérdidas vienen de la corriente que circula por las bobinas de cobre, que hay pérdidas porque se genera calor por la resistencia del cobre y bueno, pues hay unas ciertas pérdidas ahí, y otras corrientes que circulan a través del hierro y también las denominaremos pérdidas, pero son muy pocas. Eso se calculará. Entonces, en un transformador, en todos los transformadores tenemos una placa de características en la que nos indica la potencia del transformador, la potencia nominal en kilovoltiamperios, cómo se conectan, si el transformador es trifásico porque pueden estar conectados en estrella o en triángulo, en zigzag, que es otra conexión que veremos, y además el primario se puede conectar de una forma y el secundario de otra, y hay decenas de combinaciones, por eso hay que especificarlo en la placa de características. La potencia consumida en vacío y la potencia en cortocircuito, que esto veremos qué es porque se determinan los ensayos de vacío y de cortocircuito. La caída relativa de tensión, es decir, si la relación de transformación es de 2, por seguir con el ejemplo, y aquí hemos conectado 1000 voltios y aquí tenemos que obtener 500, vale, pues no vamos a obtener 500, va a haber unas pérdidas y vamos a tener 499 o 498, depende del transformador. Y eso se representa con este parámetro en la placa de características, el porcentaje que la tensión caerá con respecto a la relación de transformación. Luego la intensidad en vacío, es decir, si no conectamos nada en el secundario, pues ¿qué corriente circulará por aquí? Será muy poca porque el circuito está abierto, pero bueno, algo habrá y eso se representa con esta variable. Y bueno, luego las dimensiones y el peso del propio transformador. Aquí en potencia, pues lo dicho, la potencia nominal de un transformador es el voltaje por la intensidad y se conserva tanto en el primario como en el secundario, es decir, el voltaje del primario por la intensidad del primario es igual al voltaje del secundario por la intensidad del secundario, que es lo mismo que S en el primario es igual a S en el secundario. Si aumenta el voltaje en un lado, también tendrá que aumentar en el otro, porque esa relación se tiene que conservar. Aumentará el voltaje, disminuirá la intensidad y en el otro lado igual. Y en caso de ser un transformador trifásico, pues bueno, como ya sabéis, las magnitudes entre línea y fase tienen una cierta relación porque ahora tenemos 3 fases y eso se representa con esta raíz de 3, que lo justo. Transformador ideal, lo dicho, se considera un transformador ideal aquel que hace la transformación, queremos aumentar o disminuir la tensión, ¿vale? Pero además no tiene pérdida, es decir, como si no tuviera.
hace lo que queremos que haga sin ninguna desventaja. No hay pérdida en el devanado ni en el hierro, eso es ideal y eso no existe en el mundo real. Entonces, hay que representarlo para que los cálculos sean más exactos como un transformador real, en el que las pérdidas sí que se consideran. Hay pérdidas en el hierro porque hay cierta corriente que circula por el hierro y hay pérdidas en el cobre, que serían los devanados. Eso hay que modelarlo y calcularlo. Para ello se realiza el ensayo de vacío para estimar las pérdidas en el hierro y se realiza el ensayo de cortocircuito para las pérdidas en el cobre. Y todo eso, pues bueno, luego se representa en un circuito equivalente fase neutro, que sería este de aquí. Se representa una resistencia y una reactancia inductiva para las pérdidas en el hierro y se representa en paralelo. Y luego una resistencia y una reactancia inductiva para las pérdidas en el cobre, que se representa en serie. Y esto en conjunto modelaría el transformador en cuestión. Con esto, lo que conectemos a un lado y a otro, podemos calcular si hay pérdidas entre medias debidas al transformador, las corrientes que circulan, las tensiones, etc. Vale, entonces, ¿qué son los ensayos que hemos hablado? El ensayo de vacío. Pérdidas en el hierro. ¿Cómo se hace el ensayo de vacío? Se aplica la tensión nominal en un lado y se mide la intensidad que circula y la potencia que consume. Con eso se puede calcular la potencia en vacío, que es un valor que hay que poner en la placa de características, y los parámetros de la rama paralelo, que son estos de aquí. ¿Cómo se hace entonces? En el dibujito podríamos decir, a modo de representación, que se conecta la tensión nominal en un lado, es decir, en el primario conectamos la tensión nominal del transformador y en el otro no conectamos nada, es decir, se queda abierto. Si está abierto no va a circular ninguna corriente, nada de intensidad, pero si conectamos un amperímetro a este lado, veremos que sí que está midiendo una corriente. Esa corriente es la corriente en vacío y se debe a que por el hierro circulan unas pequeñas corrientes que se denominan corrientes de Foucault. Vale, pues esa intensidad es la que queremos medir y la potencia que se consume así conectado al transformador, porque esa será la potencia consumida en vacío. Vale, pues tenemos entonces aquí la tensión que hemos aplicado, que es la nominal. Tenemos la corriente que circula, que la hemos medido con un amperímetro. Sabemos que toda circula por el hierro porque este circuito está abierto, entonces por aquí no puede circular. Y sabemos la potencia que se consume, ¿vale? Pues con esos datos ya podemos calcular estos parámetros. La impedancia equivalente, la Z esta, será la tensión aplicada entre la intensidad que circula, que la hemos medido, y la tensión es la nominal, ya sabemos la Z, y con la potencia que también la hemos medido, pues sabemos también que esto es intensidad al cuadrado por la resistencia. Podremos sacar la resistencia y luego la X. Con eso ya se puede modelar. Y luego el ensayo de cortocircuitos, vale, importante. Estas pérdidas, esta potencia en vacío es constante, o sea, es constante para todo el rango de funcionamiento del transformador. Es decir, aunque luego conectemos una carga, da igual el tamaño que tenga esa carga, las pérdidas en el hierro serán iguales. Por eso se representan en paralelo, porque son constantes independientemente de lo que se aplique a este lado. Y luego el ensayo de cortocircuito, pues estima las pérdidas en el cobre. Se aplica en este caso la intensidad nominal y se mide la tensión de cortocircuito y la potencia activa que se consume. Con eso calculamos la potencia de cortocircuito, que son las pérdidas en el cobre, y los parámetros de la rama serie, es decir, estos otros parámetros que nos faltan. ¿Cómo se hace? Pues en este caso sí que cortocircuitamos la salida, es decir, cerramos el circuito. Y a este lado aplicamos una tensión hasta que se obtenga la intensidad nominal. Es decir, ponemos un amperímetro y vamos subiendo la tensión hasta que obtenemos la intensidad nominal. Y en ese momento pues medimos la tensión y la potencia que se consume a esa tensión y a esa intensidad. Con eso, pues igual que antes, si sabemos la tensión que estamos aplicando
y la intensidad que circula, en este caso por este lado, pues ya podemos calcular, y la potencia que se consume, pues ya podemos calcular tanto la R como la X, como la reactancia inductiva. Y eso pues nos da los parámetros de potencia de cortocircuito y los parámetros de la rama serie. Ya tenemos el transformador totalmente modelado para calcular, en el caso de conectar una carga a este lado, pues las pérdidas que producirá, la tensión que tendremos, etc. Con esos parámetros ya podemos estimar, calcular otras cosas, como la caída relativa de tensión, que es el voltaje de cortocircuito partido del voltaje nominal, multiplicado por 100 porque se suele dar en porcentaje en la placa de características, lo he dicho antes. Si la relación de transformación es de 2, conectamos aquí algo de 1000 voltios y queremos obtener 500, vale, pues debido a estas resistencias y a esta reactancia inductiva no va a ser 500, vamos a tener unas ciertas pérdidas, vamos a tener 499 o 498, dependiendo pues de este porcentaje que ya habremos calculado. Luego el rendimiento depende del índice de carga, así que vamos primero aquí. ¿Qué es el índice de carga? El uso que estamos dando del transformador, es decir, si tenemos un transformador de 1000 kVA, es decir, de una potencia aparente de 1000 kVA, y conectamos una carga de 900 kVA, pues no lo estamos usando al máximo, estamos usando un 90%. Pues esa relación es el índice de carga. ¿Cuánto uso le estamos dando al transformador con respecto a su máximo? El rendimiento, pues como vemos en la fórmula, de la potencia activa que consume la carga que conectemos, partido de esa misma potencia a la que se le suman las pérdidas. Las pérdidas vienen del hierro, que lo hemos calculado en el ensayo de vacío y como hemos dicho antes es constante independientemente de la carga que conectemos, es decir, lo que calculamos al principio siempre va aquí. Las pérdidas son constantes. Más la potencia de cortocircuito, que son las pérdidas en el cobre, que en este caso sí que dependen del índice de carga al cuadrado. Depende de la carga que conectemos, estas pérdidas en el cobre serán mayores o menores. Y luego el rendimiento máximo del transformador es diferente para cada transformador y se puede calcular con los parámetros que hemos calculado en el ensayo de vacío y de cortocircuito. Es decir, la potencia, que se consume en el hierro partido de la potencia que consume el cobre y esto pues la raíz cuadrada de esa división. Ese sería el índice de carga óptimo. Con ese índice de carga óptimo y la potencia nominal del transformador podemos calcular la potencia de la carga que se debería de conectar para tener un rendimiento máximo. Seguimos. Vale, pues una vez explicado lo que es un transformador a nivel general, vamos a ver los trifásicos un poco. A ver, ¿qué es esto de trifásicos? Vale, pues en los trifásicos el hierro ya no es un rectángulo como hemos dibujado antes, ahora es un rectángulo modificado para tener 3 conexiones, 3 fases. Y en cada lado de ese hierro se conecta un primario y un secundario. Las letras mayúsculas representan el primario y las minúsculas el secundario. Como tenemos 3, vale, pues A del primario y A del secundario en un lado, B del primario y B del secundario en otro, C del primario y C del secundario en otro. Es decir, tenemos un montón de conexiones y se pueden conectar de 1000 maneras diferentes. Por eso hay que crear un sistema para identificar qué tipo de transformador tenemos en función de cómo lo hayamos conectado. Vale, pues las conexiones son o en estrella o en triángulo principalmente, pero luego hay otra que es en zigzag en los transformadores. ¿Cómo es en estrella? Vale, pues como vemos aquí, las 3 salidas están conectadas entre sí. Vale, y bueno, importante, el primario va por un lado y el secundario por otro. Es decir, en el primario podemos tener o estrella o triángulo zigzag y en el secundario o estrella o triángulo zigzag. En la estrella que hemos dicho, pues, por ejemplo, las 3 salidas van conectadas entre sí, es decir, esta salida A' con C' y B' también conectada aquí. Esto sería en estrella.
Luego en triángulo, pues como ya sabemos, la salida de uno con la entrada del otro, es decir, A' iría con la entrada de B, la salida de B, que es B', con la entrada de C, la salida de C, que es C', con la entrada de A. Esto sería en triángulo. Y se representa aquí en este esquema, la entrada de A con la salida de C, la entrada de C con la salida de B, la entrada de B con la salida de A. Que como ya sabéis se pueden conectar de otra forma. Si A no la conecto con la salida de C, pues la conecto con la salida de B. Y entonces B sería con la salida de C y C con la salida de A. O sea, hay diferentes tipos. Y luego en zigzag es como si cada bobina estuviera dividida en dos, que físicamente hay que hacerlo así. Entonces tendríamos como dos partes en cada bobina y la salida de A sería conectada con otra, es decir, como una especie de conexión en triángulo, la salida de B con la de A y la de C con la de B, sería como una conexión en triángulo, y luego las segundas partes de esas bobinas que hemos mencionado conectadas entre sí, que esto sería estrella. Es una mezcla entre triángulo y estrella al dividir las bobinas en dos partes. La primera parte conectada en triángulo y la segunda en estrella. Eso se denomina zigzag. Esto es un lío, hay muchos tipos de conexiones y además el primario se puede conectar de una forma, el secundario de otra, mil cosas. ¿Cómo nos aclaramos? Con la nomenclatura índice horario. ¿Qué esto significa? Que el primario, el tipo de conexión del primario con letra mayúscula, el tipo de conexión del secundario con letra minúscula y luego depende del desfase entre primario y secundario un número, que el número puede ir de 1 a 12, que son las horas del reloj, por eso se denomina índice horario. El primario puede ser D, I o Z, en función de si es triángulo, estrella o zigzag. Luego el secundario lo mismo, D minúscula, Y minúscula o Z minúscula, triángulo, estrella, zigzag. Y luego el desfase, pues depende del desfase entre primario y secundario. Por ejemplo, este primero. Esto sería, si tenemos B y C así. Ambos están conectados en triángulo, por lo que sería D mayúscula, D minúscula. Y luego el desfase entre A del primario y A del secundario es 0, es decir, están ambas para arriba. Pues este sería D de 0. El segundo ejemplo, también tenemos ambas en triángulo, pero en este caso A del primario está hacia arriba y A del secundario hacia abajo. Hay un desfase de 180 grados. Como estamos con las horas del reloj, aquí abajo a los 180 ahí está el número 6. Vale, pues D de 6. El tercer ejemplo. Tenemos triángulo, estrella y ambos están hacia arriba, es decir, un desfase de 0. Pues triángulo, estrella y 0. Depende de cómo esté conectado, tenemos una combinación de letras y números. Y eso es lo que hay que calcular. Como veis, hay 1000 posibilidades de conexión entre el primario y el secundario en los transformadores trifásicos. Os dejo aquí arriba un ejemplo, o sea, un vídeo con un montón de ejercicios resueltos con diferentes casos. Y eso es todo. En principio, con esto ya se puede empezar a entender el uso de los transformadores y cómo empezar a resolver los ejercicios, qué significan los parámetros, etc. Si os ha ayudado, pues os agradezco mucho que os suscribáis al canal o le deis like a este vídeo. Muchas gracias. Gracias por ver mi vídeo. Espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo, puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.